¡Ayúdame, por favor! Tranquila, va a estar todo bien. ¿Quién es el culpable? Suponete que yo encuentro algo. ¿Vos qué haces? Tenemos un muerto, Ariel Cabrera, 42 años. Este tipo es el único que coincide con la descripción que dio la testigo. ¡La puta que te parió! Mirame cuando te hablo, yo no te voy a ayudar. Tranquila, mi amor, no pasa nada. Yo la quería mucho. La quería de verdad. Me arrebataron la vida. ¿Vos qué harías en mi lugar? Buenísimo. Acá estamos, acá de este lado Nahuel. Hoy tengo el placer, el gustazo de poder hablar con Martín Murphy. Él es el director de la película El beso de Judas y bueno, vamos a estar charlando, conversando un ratito. Martín, muchas gracias por estar. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias a vos por la nota, muy bien. Por suerte estuvo muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, Martín, como para empezar, estuve ahí chusmeando un poco lo que es tu vida, tu carrera, tras todo lo que es este suceso de la película El beso de Judas, y no estudiaste cine, ¿estoy en lo correcto? Exactamente, no estudié cine, estudié la licenciatura en publicidad en El Salvador y bueno, me dediqué desde muy chico a producir televisión y bueno, a conducir algunos de los programas que producía, siempre con la idea de llegar más o menos a los 40 años y dedicarme al cine, escribiendo aquellas historias que se pueden filmar como guiones y las que no, como novelas. En el 2016 me publicaron mi primera novela, que es Memoria de Dios, y bueno, ahora estrenando El beso de Judas, se estrenó ya hace unas semanas, estamos ya entrando en la 5ª semana de la película en cartel, así que bueno, muy contento con eso. Qué bueno, qué bueno. Sabes que estoy como muy fascinado con lo que es tu historia profesional. Metiéndonos un poquito ahí en lo que es el tema, te escuché hablar en muchas entrevistas acerca de todas las complicaciones que por ahí tuviste al momento de encarar la peli, o al menos yo las veo como algunas complicaciones. Obviamente sos un gran profesional, por supuesto, pero también un gran soñador. Yo lo veo desde ese punto, porque me fascina primero cómo llegaste a conseguir este elenco tan talentoso con una ópera prima. Me supongo que eso habrá sido un desafío bastante grande, más para lo que simboliza hoy en día en el contexto cinematográfico que estamos en Argentina, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, a través de todo el proceso de la película, es como que tenés que afrontar distintos desafíos y ir destrabando un montón de cosas que te van pasando, porque todo atenta para que no hagas la película. El camino es muy difícil, ¿viste? Hay que resolver desde cosas de preproducción como locaciones hasta contratos, seguros, un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo artístico. Pero bueno, que son esenciales para hacer una película. Con respecto a los actores, bueno, fue uno de los primeros desafíos. Y como vos decís, sí, soy un gran soñador. Y también soñé con tener este elenco, porque no es que fui de menor a mayor. Bueno, ¿qué actor te gusta para el personaje principal? Damián de Santo, bueno, vamos a hablar con Damián. Total, el no ya lo tenemos. Y así se fueron dando las cosas. Eh, fue muy bueno el haber tenido este guión, porque el guión me ayudó mucho para convencer a los actores para que se unan al proyecto. Fue un poco contarles de qué venía la película y también hay cierto feeling, ¿no? Cuando vos de repente te sentás, hablás con alguien y tenés mucha química, ya te das cuenta que vas a trabajar bien. Me ha pasado de sentarme con un actor a charlar de la película, terminar la charla y decir, no va por este lado, no va. Ni siquiera haciendo un casting ni nada por el estilo. Te das cuenta que estás en sintonías totalmente distintas, ¿no? Y entonces, bueno, con todos los miembros del elenco me pasó eso. Primero me reuní con Damián, después con Campi, después se sumó Alfredo Casero, después
Freddy Villarreal, Fernando Lupis, Adriana Salonia, fueron todos los que empecé a charlar. Después Gustavo Pardi, Luciano Linardi y el resto del elenco. La verdad que tengo una relación maravillosa con todos, pero no lo digo para quedar bien. Realmente los considero amigos. Con Damián establecimos un vínculo mucho más estrecho porque Damián vivió un mes en mi casa durante gran parte del rodaje, porque yo vivo en Banfield y gran parte de la película la hicimos en Lanús. Entonces Damián me dice en un momento, che, ¿hay algún hotel en Lanús para quedarme? No, pero quédate en casa, le dije. Entonces, el tema de que vivió en casa y después del rodaje volvíamos a casa, me acompañaba al supermercado, a buscar a los chicos al colegio, o cenábamos todas las noches juntos, o yo me ponía a ver el material que habíamos filmado ese día y él lo compartía conmigo. Entonces, estrechó mucho más el vínculo. Eso te lo digo llevándonos muy bien. Imagínate si no nos hubiéramos llevado bien, tener que vivir juntos también durante el rodaje y vernos en la filmación hubiera sido una pesadilla. Por eso para mí, mucho más allá de lo actoral y de los recursos que puedan tener los actores, me parece fundamental el feeling que podés tener con ellos y la relación que podés establecer. Para mí eso es fundamental para que salgan cosas buenas, ¿no? Qué bueno que nombraste ahí un poco lo del guión, porque me parece que dadas las circunstancias en las que te encontrabas para poder llevar a cabo lo que es la película y la propuesta a la pantalla, el guión, como decís vos, fue como la carta de presentación que te dio el visto bueno por parte de los actores. Y además también me ponía a pensar que no únicamente era el hecho de la ópera prima una complicación, o no, depende de cómo uno lo vea, ¿no? Pero el hecho también de que no tuviste ayuda de la industria cinematográfica argentina. Y además, una de las cosas que me pareció muy interesante que te escuché decir es que la peli está inspirada en una canción de Sabina y que vos querías que ese tema, esa canción, forme parte de la película, pero no daba el presupuesto. Y te pusiste vos a hacer una canción para poder ponerla en la película. Esto es así, ¿no? Sí, es todo correcto lo que decís. Bueno, vamos por partes. La peli está inspirada en una frase del tema que se llaman Me sobran los motivos, donde Joaquín Sabina en un momento dice, es un beso de Judas, de la venganza, bueno. Y eso fue lo que inspiró la película. Entonces yo quería que hay una escena, la escena inicial, que es una escena en un cementerio, que la canción esté en esa escena. Pero bueno, me salían $10.000 los derechos de esa canción y ni siquiera me los daban a perpetuidad. Los tenía que renovar cada 5 años. La verdad que estaba totalmente fuera de presupuesto y entonces, bueno, le pedí al músico, que es Rodrigo Alcaraz, que es un genio, que compusiera una canción de similares características y yo escribí la letra, ¿no? Rodrigo armó una letra que fue el disparador y yo con esa estructura armé el resto de la letra de la canción, que tiene que ver con lo que se dicen los personajes en la película. Tiene mucho más que ver con la película que la canción de Sabina. Si bien me hubiera gustado tener la canción de Sabina en la película, pero esta canción, cuando vos la ves al inicio no te dice nada, pero si volvés a ver la película y escuchás la letra de la canción, está hablando de lo que le sucede al personaje principal y bueno, todo su conflicto de la película. Así me parece que es un plus muy bueno. Y me di otro gusto que es de ser compositor, ¿no? En algún punto de escribir la letra. Así que eso estuvo bueno. Con respecto a lo que me dijiste de que no tuve apoyo de la industria, no, es cierto, tuve que juntar la plata durante 10 años o un poquito más para poder hacerlo. Y bueno, jugármela, decir, bueno, es por acá. No soy el único que ha hecho esto, ¿no? Leonardo Fabio ha vendido joyas que tenían para poder hacer una película, Kubrick también lo ha hecho, o sea, hay muchos directores que al principio se financian de alguna manera como pueden y tratan de meterse en el mercado cinematográfico y después el camino yo creo que es un poco más fácil, ¿no? Ya teniendo una obra donde vos demostrás lo que podés hacer, es un poco más fácil conseguir inversores o llamar la atención de las personas que necesitas, ¿no? Qué tremendo.
voy a ir un poquito ahí en que me dijiste que hace 10 años más o menos que estuviste juntando, o 10 años que tomó poder juntar lo que se necesitaba para poder llevar esta peli a la pantalla. ¿Y cómo sorteaste o cómo encaraste el tema de la crisis o de la actualidad, del contexto actual en lo que es la industria cinematográfica argentina? Porque me supongo que cuando empezaste hace 10 años, el valor era diferente, mucho más diferente y distinto a lo que es hoy en día. ¿Te costó? Decís, porque es muy fuerte la realidad el hecho del contexto en el que estamos y apostar a la industria cinematográfica sabiendo que estamos ahí un poco en la cuerda floja. ¿Cuenta lanzarte? Bueno, antes de empezar el rodaje, me pregunté 1000 veces si ponía toda la plata en la película o hacía otra cosa. Y la respuesta siempre fue la misma. Si no lo hacía, nunca me lo iba a perdonar. O sea, iba a ser viejo un día y nunca me iba a perdonar no habérmela jugado y no haber hecho la película. Entonces, para mí eso estaba claro. Con respecto a los montos, siempre fue más o menos igual. No estoy hablando en pesos, estoy hablando en dólares. Yo sabía que la película la podía hacer por X cantidad de dólares. Y bueno, mis ahorros siempre fueron en esa moneda. Entonces eso no varió. Era lo mismo hace, digamos, 10, 12 años atrás que lo que fue en el momento que hice el rodaje. Si bien van cambiando ciertos números de la industria, pero la relación siempre fue más o menos igual. Esta es una película de bajo presupuesto, aunque no parezca, por las figuras que tiene y por el despliegue que tiene, pero bueno, se hizo con los recursos mínimos. Yo de hecho tuve que asumir muchos roles de hacer la dirección de arte, que si no, no lo hubiera hecho, hasta actuar en la película, como para ir achicando algunos de los valores, ¿no? Hice muchas cosas de la peli para poder sortearlo y poder llegar a cabo al resultado final. El contexto actual del cine me parece que es grave en todo el mundo porque la gente ha dejado de ir a las salas de cine. Hace unos días atrás, Tarantino salió diciendo que iba a hacer la última película y después se iba a dedicar al teatro porque la gente no está yendo al cine. Entonces, hay como un reacomodamiento que siempre va sufriendo la industria. Pasó hace 20, 30 años atrás cuando salió el videoclub, entonces que mató al cine. Y yo me acuerdo que era relativamente chico y los cines cerraban o se transformaban en digamos, iglesias evangelistas o bueno, en otras cosas. Y después el cine de alguna forma se reinventó con el sonido 5.1, 7.1, dándole otra cosa al espectador y volvió a resurgir. Yo creo que el tema de las plataformas y el tema de la pandemia aceleraron el proceso de que la gente no vaya al cine y en Argentina un poquito más que en el resto del mundo. Además, nosotros comparativamente con otros países tenemos muchas menos pantallas de cine, ¿no? Que otros países. Chile, siendo una población inferior, tiene mucho más que nosotros. Y es una cuestión cultural. Lo que le sucede a la mayoría de las personas es, bueno, ¿para qué voy a ir al cine a ver la película si en 2 meses sale en la plataforma? Entonces se esperan, se quedan mucho más tranquilos en la casa y se perdió eso del cine como salida. Si vos ves las carteleras, las películas que realmente funcionan son las de niños porque facturan en las salas por 4 y encima facturan con el candy bar. Entonces ahí hay un conflicto porque los programadores de las salas no te ayudan programando tu película y deciden programar tanques de afuera que son para niños. Entonces vos ahí también te planteás, che, ¿hago la película para el cine o la hago directamente para la plataforma? Porque me la juego para el cine y el cine no me da lugar, pero después el cine se queja de que no tienen programación para adultos. La gente no va a ver programación para adultos a las salas y entonces los programadores programan, digamos, películas para chicos. Y hay todo un mundo de que no nos ponemos de acuerdo hacia dónde vamos y yo creo que en algún punto nos vamos a acomodar de alguna manera u otra, la industria va a ir para un lado y nos vamos a acomodar. Dicho esto, también te digo que esto es un fenómeno mundial y es un fenómeno que a través de las plataformas hay más lugar para realizadores,
pero en las salas de cines hay menos lugar para realizadores y ya no son tantos los que se la juegan a ir a las salas y, y bueno, de alguna manera tenés que tratar de hacerte lugar y de producir lo que vos tenés ganas de hacer, ¿no? Es todo un mundo aparte. No, no, sí, sí, es otra historia. Tremendo. Ahora lo que te quería preguntar es, ¿por qué un policial? Porque ese es el género, ¿no? Del que más o menos va enfocado el beso de Judas. ¿Cuáles fueron tus prenociones, tus preconceptos, ese contexto mediante el cual vos empezaste a inspirar Sí. el guión en un policial? Bueno, en realidad te voy a decir, a mí lo que más me gusta escribir es suspenso. Eh, y las películas que más me gusta ver también son de suspenso. Si hay un drama y hay una película de suspenso buena, me quedo con la de suspenso. Pero porque a mí me sucede que nunca me sorprende nada. Entonces, las películas de suspenso suelen tener giros que logran sorprenderme. Son muy pocas, porque lamentablemente tengo ese mal que veo todos los giros del guión antes de que sucedan. Eh, entonces, por ahí, el que ve el beso de Judas va a ver justamente lo que a mí me gusta, un giro que nadie ve venir. eh, eh, y pasa por ahí. El suspenso es el género que más me gusta, la verdad que todos los guiones que tengo escrito, si bien ahora estoy escribiendo un drama, pero eh, son, son los guiones que me gusta escribir, ¿viste? El suspenso. Y que además me gusta eso, la sorpresa, sorprender. De todas maneras, el beso de Judas, como fue inspirada en esta frase de Sabina que te digo, tenía que ser inevitablemente una película de suspenso, porque vos decís un beso de Judas. Bueno, ¿cómo es la película? Y tiene que ver con una traición. Empecemos. ¿Y la traición cómo? Y bueno, y ahí se desarrolló toda la historia. Y en un viaje en auto que duraba 40 minutos se me ocurrió toda la idea de la película. Después la escribí en un cuaderno, un borrador y escribí el guión, ¿no? Pero en 40 minutos pensé completamente la trama. Así que bueno, estuvo bueno eso. Tremendo, bendito viaje ese. Sí, sí, fue entretenido. Muy bueno. Y más o menos, ¿cuánto tiempo te llevó? Pues esto yo lo escuché decir, pero lo tengo bien ahí claro el tiempo. ¿Cuánto tiempo te llevó desde que se te ocurrió la historia hasta que pudiste llevarla a la pantalla? La historia se me ocurrió en el año 2009 y la llevé se estrenó ahora en 2025, así imagínate los años que pasó. Si bien la película nosotros la filmamos en el 2023 y en marzo del año pasado ya estaba lista, nos tomamos todo el 2024 para mandarla a distintos festivales a lo largo del mundo y bueno, estrenarla este año. Eh, pero me llevó muchos años. Desde que se me ocurrió la idea, te diría que más de 15 años. Y el guión lo terminé escribiendo en el año 2013. Así que, bueno, fueron 10 años hasta que pude filmarla. Es un proceso muy largo. De todas maneras, habiendo tenido los fondos hubiese sido más corto, pero siempre los procesos en las películas son muy largos. Yo ahora estoy terminando un guión que está programado para filmarse 2026-2027, ¿viste? Eh, Cuando termine este guión, me tengo que poner con una serie que estamos pensando 27-28. Entonces, los procesos, eso para filmarlo, después tenés que postproducirlo y que cuando sale a la luz, estamos hablando de acá a 5 años, todas las próximas cosas. Entonces, una vez que vos ya tenés la rueda girando y que vas colocando proyectos en los años, bueno, la gente va disfrutando de los proyectos de un director una vez por año o 2 veces por año, en el mejor de los casos. Y si no, cada 2 años, que es lo normal. Pero si no, no tenés proyectos en carpeta y no vas trabajando en otra cosa mientras estás haciendo esto, suelen ser más largos los procesos. Cuando vos te fijás, en general, la mayoría de los directores que trabajan mucho, por ahí tienen 5 o 6 películas y tardaron entre 2 y 3 años en hacer cada una. Eh, el tiempo que le dedicamos a una película es enorme. La verdad que es enorme. Por eso, cuando está en las salas de cine, yo ahora entro al cine y la veo y veo la reacción de la gente, es sumamente emocionante porque está no solo el esfuerzo, el trabajo, sino todos los años que estuviste soñando con hacer ese proyecto. Y vuelvo a lo que vos decías, que yo soy un gran soñador y es verdad, porque no hay forma de concretar las cosas si no las soñás.
es imposible, no vienen solas. Hay que luchar mucho por lo que uno quiere y ir tras ello con el cuchillo entre los dientes, porque es imposible lograrlo, si no. Tremendo. Y, ¿sabes qué te quería preguntar? Ya que hablas de las reacciones de la gente y demás, de los espectadores, ¿cuál fue tu primera reacción después de tanto tiempo de lucha y de espera y de preproducción? La primera vez que viste el material completo, ya montado, terminado, ¿cuál fue tu reacción? Es medio difícil explicártelo así porque en realidad yo hice todo el montaje de la película escena por escena, o sea que iba viendo cómo iba avanzando de a poquito y cuando ya terminé ya tenía toda la película. Pero cuando me senté y la vi entera me encantó, o sea, la verdad es que me gustó, funcionaba todo, funcionaban las actuaciones, funcionaban los giros, funcionaban los tiempos, la música. eh, no, realmente yo me sentí muy satisfecho con el trabajo que habíamos hecho. Desde todo punto de vista, desde el color hasta la mezcla de sonido. La verdad que fue satisfactorio. La primera vez se la mostré a unos amigos, hice una reunión en casa, se la mostré a unos amigos y ahí pude observar las reacciones y el feedback de lo que me decían, ¿no? Esas pruebas las hice varias veces, modifiqué algunas cosas, haciéndola más simple, agregándole algunas imágenes, clarificando ciertas cosas del final. Y bueno, nada, fue muy lindo ese momento. Qué tremendo. Bueno, todo encaja, ¿no? Escuchándote un poco hablar de tu historia y de tus gustos, tu construcción subjetiva, es todo lo que vemos al final en la peli, ¿no? Esos giros. Algo que me gustó mucho de la película es que no tiene pesos muertos. No tiene escenas de relleno, cada escena tiene su razón de ser, tiene su fundamento y pienso que eso es lo más destacable de la película, aparte del guión y como expresás vos esto de, del suspenso, de la sorpresa, de los giros dramáticos, me parece que es lo más fuerte de la peli. ¿Hay alguna escena en particular que sea tu favorita? Antes de decirte la escena favorita, te voy a decir algo. Es muy bueno lo que dijiste porque poca gente ve eso de que yo no escribí una sola escena de relleno ni de transición. O sea, en realidad yo no quería que el público descansara. Siempre quería que las escenas tengan una razón de ser. Si bien yo, y esto estoy seguro, que el público cuando forma una opinión, después se relaja y no presta la atención suficiente porque ya tiene un preconcepto de lo que está viendo y dice, bueno, la mano va por acá. Entonces la película te pega un sacudón al final y quedás medio girando y tenés que romper toda la estructura de lo que habías pensado y decir, che, pero pará, era otra cosa. Y entonces tenés que hacer el trabajo de volver para atrás y ver todas esas escenas. Pero es muy cierto eso, no hay ninguna escena que no tenga una razón de ser. Todos los diálogos están colocados de una forma precisa, que generan cierta ambigüedad a propósito. Y bueno, volviendo a lo que vos decías de la escena favorita, yo creo que la escena del final de la película es mi escena favorita. Eh, por varias razones, no quiero spoilearlo acá, pero bueno, me toca actuarla a mí. Pero además, aunque no lo hubiese hecho yo, esa escena tiene un sarcasmo y un sentido de revancha de uno de los personajes que me parece que le quita la melancolía de la escena anterior y además es, es como que le agrega un plus, ¿no? Este sarcasmo, cómo lo trata, se trata un personaje al otro y hacia dónde lleva, que termina con la complicidad del público, porque el personaje termina mirando a la pantalla, como diciendo, ustedes saben lo que va a pasar, ¿no? Ya spoileé un poquito, pero me parece que estaba bueno decirlo. Para mí es la escena favorita de la película. Después otra escena que me gusta mucho es la escena como inicia, ¿no? Con Adriana Salonia vendada, con los ojos vendados, gritando por su vida. Es exactamente igual a como yo me la imaginé cuando escribí el guión. Entonces me impacta verla en la pantalla de esa manera porque es tal cual la imagen que yo tenía en la cabeza. A veces
es muy difícil lograr lo mismo que vos tenías en la cabeza. Terminás firmando una película muy parecida a lo que pensabas, pero no es exactamente igual. Bueno, esa escena es idéntica como me la imaginé. Entonces eso para mí tiene un atractivo también importante. Sí, es tremendo. Yo pienso que, como decía vos, también uno de los puntos más fuertes y relevantes de lo que es el desarrollo de la historia es el ritmo que tiene. Como decís vos, no tiene pausas, es como una ola que viene y te arrastra y te lleva hasta el final, y que encima en el final te destroza. Es muy bueno el ritmo de la peli. Otra cosa que quería preguntarte con respecto a los actores es cómo fue dirigirlos, teniendo en cuenta que la mayoría están mucho más desarrollados en lo que es la rama del humor o de la comedia. ¿Te generó algún tipo de complicación? Obviamente no es por encasillarlos, habla muy bien de su capacidad como actores, el hecho de tener esa doble faz de ir a la comedia y después hacer un suspenso Sí. tremendo, ¿no? Mira, para mí era agregarle un plus a la peli y poner actores que sean del palo de la comedia y que la gente los tenga encasillados haciendo otros roles. Y era agregarle un plus. También era una jugada riesgosa porque si no salía bien, quedaba muy mal. Pero yo confiaba en la capacidad actoral que tenían todos ellos y me lo demostraron desde los ensayos. Dirigirlo fue muy fácil porque yo prácticamente no tuve ni un sí ni un no. Era muy claro lo que yo les decía y ellos lo hicieron perfecto. Eh, Siempre vas retocando cosas, matices del personaje, estados de ánimo, inflexiones de la voz. Son todas cosas que uno lo va moldeando, pero en líneas generales, con el nivel de elenco que yo tuve, la dirección, te diría que fue de lo más sencillo para mí. Eh, Hubo mucha gente, por ejemplo, amigos míos productores, que me decía, che, Alfredo Casero te va a volver loco. Y no podés llevar a Alfredo Casero, te vas a volver loco. No, quédate tranquilo que va a estar todo bien, ¿viste? Como dice el personaje. Eh, y, y realmente con Alfredo estuvo bárbaro, ¿viste? Si bien él trae una impronta y una forma de actuar que después tiene que acomodarse al cine porque él es un actor que gesticula mucho y el cine, cuanto menos se gesticula mejor, porque después un ojo tiene 2 metros en la pantalla y entonces hay que ser muy sutil, pero lo llevó bárbaro y todos trabajamos con mucha humildad, ¿viste? Desde yo haciendo mi parte de la dirección y ellos como actores. Eh, el día de la Van Premier, que di un pequeño discurso, les dije algo que para mí es fundamental y les agradecí por ser tan normales, ¿viste? Eh, por no ser actores pretenciosos, por no querer ir más allá de lo que los personajes daban. Realmente, para mí son todos elogios hacia los actores que compartieron conmigo en la película. Y de hecho, yo estoy escribiendo un guión ahora, como te decía, y ya escribí varios personajes para poder tenerlos de nuevo conmigo en la peli. Entonces escribí un personaje para Adriana, uno para Campi, uno para Damián, uno para Fernando, otro para Gustavo. La verdad que fue un placer trabajar con ellos. Y hace que la cosa sea mucho más relajada y que vos eh, puedas distenderte y lograr, digamos, sacarle el jugo a la escena y sacarlo mejor, ¿no? Trabajar así es espectacular. Aparte fue un relajo también para tu primera experiencia como director, me imagino. Sí, yo te voy a decir la verdad, ¿no? Yo no sufrí para nada en la parte de dirección, sí sufrí como productor, porque por lo general el productor y el director, si bien van de la mano, son como enemigos en el rodaje, ¿no? El director quiere hacer una cosa y el productor le dice, che, mira, esto no lo podés hacer porque no podemos, porque nos lleva más tiempo de colocación de las luces. Entonces siempre está la puja entre director y productor. Acá como yo tenía las dos facetas, me ponía de acuerdo conmigo mismo de una manera muy rápida, pero como productor tenía el tiempo que me estaba corriendo, teníamos que parar a comer, tenía ¿cómo se llama?
al muchacho del sindicato que venía, al delegado del sindicato que venía y se metía a hablar con los técnicos. Bueno, todas esas cosas que tenía que afrontar y tenía que estar pensando en dirigir, me hicieron un poco estresante el rodaje, pero como productor, no como director. Todavía está en algunas salas del país, Sí. Judas en el Humón, me parece. Sí, en el Gomón estamos con una función doble. Está una función a las 3 de la tarde, creo, 3:30, y otra a las 10 de la noche. Entramos en la quinta semana, o sea que está muy bien eso. Se agregaron salas en el interior del país, en La Plata, en distintos lados. Así que estamos con 9 salas en este momento donde se puede ver la peli. Contentos porque por lo general las películas duran 3 semanas y se caen, ya superamos los 9.000 espectadores, así que es un número para una primera película independiente bastante bueno, considerando que nos metieron Minecraft la segunda semana y se quedó con el 83% de las salas, así que fue una pulseada complicada, pero bueno, sí, la película gusta, así que nada, invitarlos a todos a que vayan a verla, aprovechen la experiencia del cine que es completamente distinta a la de las plataformas y bueno, vayan y disfruten la peli, ¿no? Que para eso la hicimos, para que la disfruten. Justamente de eso quería mencionarte, que habla muy bien de la peli, que ya está en su quinta semana y todavía permanece en cartelera, más sabiendo que hay muchos eran norteamericanos, no decimos muchos ataques de afuera, y en verdad es muy notable lo que vos me mencionabas hace un rato, que no hay disponibilidad de horarios prácticos para ir a ver la peli, porque la mayoría de los horarios en salas se ocupan justamente para estas tallas norteamericanas, y creo que no pasó o no suele pasar con películas argentinas que tengan tanta permanencia en salas. No, eso es muy cierto y con buenos horarios, porque la verdad es la función de las 22 horas es una buena función. Estábamos en sala 3 en el Gaumont y ahora nos pasaron a sala 1, que es mucho más grande. Y bueno, que la película continúe, está buenísimo, porque yo quiero que la película siga viva, ¿viste? Que siga estando disponible para que la gente pueda verla. Y bueno, para mí eso es espectacular. ¿Tenés pensado mandarla a alguna plataforma una vez ya no está en salas o todavía es muy pronto? Está muy fresco el asunto. Estamos ahí en negociación con una plataforma importante, vamos a ver qué pasa, porque la realidad es que yo escribí una serie relacionada con la película. Que la serie vendría a ser como una precuela, todo lo que arman los secuestradores, y también tiene una temporalidad igual que la película y secuela, o sea, todo junto en una misma serie. Entonces estamos tratando de negociar las dos cosas, de que compren la película, pero que financien ellos la serie, por lo cual va a tardar un poquito más en salir en plataformas, seguramente. Eh, pero bueno, la idea es que en alguna plataforma se pueda ver. Y la serie cuenta un montón de cosas que la película no te cuenta, que las da por sentadas o que las deja a la libre imaginación del espectador, pero la serie va a estar todo desde, no sé, cómo el pintor llegó al departamento a pintarlo. Te lo cuento a vos porque la viste y no estoy spoileando nada, pero bueno, todo tiene una explicación. En la serie hay una razón de ser, si no me hubiera quedado una película larguísima y bueno, había que cortar ciertas escenas. Así que bueno, espero que cuando salga de los cines siga en una plataforma. Buenísimo, entonces. Lo tomo como primicia lo de la serie. Tomalo como primicia, sí, sí. Esperemos entonces que todo se dé. Quiero agradecerte por este espacio, gracias por tu tiempo. Hay un poco accidentado la primera semana que habíamos quedado, pero nada, muchísimas gracias por estar. Y bueno, recomendamos a que vayan a ver El beso de Judas en las salas disponibles en Cine Dumont, que se van a sorprender mucho. Bueno, Manu, muchas gracias a vos por la entrevista. Te sigo ahí en Instagram, veo las premiers que vas y todo eso. La pasás bien, tal vez la pasás mucho mejor que nosotros.
la pasás bien disfrutando del cine, así que bueno, me encanta lo que haces, gracias por la entrevista y bueno, invitar a todos tus seguidores a que vayan a ver El beso de Judas. Muchas gracias, te mando un abrazo ahora. Muchas gracias, Martí. Abrazo. Gracias, hasta luego. Me arrebataron la vida. ¿Vos qué harías en mi lugar?